Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Garrido Leca, esto es Contacto de Verano, son ya las 11:05 de la noche en este día histórico, porque pues ha llegado el Papa Francisco, luego de 30 años, un representante de la Iglesia Católica nos honra con su visita. Hemos estado con una cobertura especial desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche junto con Angélica Valdés, contándoles desde la llegada del Papa al grupo aéreo número 8 en el Callao, ahí el recorrido que ha sido el que ha seguido hasta primero el óvalo de la Avenida Brasil y luego a la Anunciatura, en donde dirigió unas pequeñas palabras a los jóvenes que estaban pues allí reunidos y a la gente también que había ido a escuchar este mensaje muy breve que dio, en donde pidió unión, reconciliación, rezó un Ave María y luego pidió a la feligresía que recen por él, que de alguna manera se ha convertido en el sello característico de los viajes de Francisco, de Jorge Bergoglio, que hoy está en Lima, mañana viajará a Puerto Maldonado, el sábado a Trujillo y finalmente cerrará con esta jornada de visita el día domingo en la base de Las Palmas, aquí en Lima, y usted va a poder ver todo lo que suceda con el Sumo Pontífice aquí en Canal N, con una cobertura especial que hemos preparado y que usted no se puede perder. Otros dos asuntos que quería yo compartir con ustedes antes de presentar a mis invitados que esta noche están de lujo, es que, bueno, anoche, como nos enteramos, falleció Augusto Polo Campos, que es una noticia que realmente ha enlutado a la música peruana y a la cultura de este país. Difícilmente hemos encontrado a una persona que haya escrito versos que tantas generaciones puedan repetir de memoria como los que escribió Augusto Polo Campos, así que estamos aquí muy tristes por ese tema. Y finalmente quería, bueno, antes de seguir, mandarle nuestro más sentido pésame a su familia y recordar además que en este día de llegada del Papa y de partida de don Augusto Polo Campos, la ciudad de Lima cumple 483 años y es un aniversario que ha pasado más bien camuflado entre la visita y la partida de estos dos hombres que pues en dimensiones distintas han sido parte muy importante del día de hoy. Pero listo, entonces el resumen del día, vamos a entrar de lleno con la política que ha quedado un poco rezagada el día de hoy por la llegada del Papa, y nos acompañan los congresistas Federico Pariona y la congresista Maritza García, ambos de Fuerza Popular, entiendo todavía, para conversar justamente sobre el destino de la bancada mayoritaria del Congreso, porque como ustedes saben, esta semana se ha especulado mucho sobre la decisión que finalmente se iba a tomar hoy, y de eso vamos a conversar, sobre una posible decisión en la bancada, y además sobre si es que el congresista Pariona se iba a sumar a las filas de este grupo de congresistas que estaba más bien dejando el nutrido grupo de Fuerza Popular. Buenas noches a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Contacto de Verano. Congresista, tengo que empezar por la pregunta de rigor. ¿Sigue usted en Fuerza Popular o se va a cambiar a la bancada que Kenji Fujimori ha llamado como los Avengers? Sí, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, para ser bastante claro, nosotros primero somos integrantes de un partido político, ¿no? De Fuerza Popular. Y aún todavía no hay ninguna otra bancada o un grupo estructurado políticamente. Sé que hay un grupo que, bueno, estamos viendo que hay por un tema de discrepancias y que, bueno, siempre se ha dado y son posiciones que yo siempre personalmente lo he señalado. Pero eso no quiere decir de que ya es una bancada que tiene que ver posiciones distintas a un partido político, ¿no? Entonces, pero claramente, digamos, las no posiciones que los líderes de ambos grupos, tanto los voceros de Fuerza Popular como el señor Kenji Fujimori, que de alguna manera encabeza a esta, digamos, protobancada, porque claro, no existe, son posiciones que son mutuamente excluyentes. Lo que sí se entiende, y todos sabemos de que Kenji Fujimori, él siempre ha señalado que la posición que él mantenía era liberar a su padre, era defender a su padre y creo que eso ha generado un malestar hace mucho tiempo en la bancada. Pero eso no quiere decir de que ya es una bancada. Las amistades que nos unen, los vínculos entre nosotros, y que yo siempre incluso lo he apoyado mucho a Kenji, y lo voy a apoyar. Es un gran amigo, es una persona que tiene bastante llegada a muchos colegas, como se le ve. Es un joven que creo que tiene lo suyo, pero sin embargo nosotros tenemos que regirnos a un partido político. Y yo no puedo decir de que sabe que ya estamos
dos grupos o dos bancadas. No, O sea, no existe. ¿usted no acompañaría en una eventual aventura política a Ah, Kenji y a los eh, congresistas que él eh, representa en es una que posible sesión? ese tema todavía no se ve, no se ha escuchado, no se ha escuchado a Kenji, por ejemplo, de tener una bancada. Solo sé que él mantiene una posición por un tema que bueno, De seguramente él acuerdo, ha querido. pero queda clarísimo para todos los que seguimos el pulso político que hay una decisión que puede no ser todavía formal, pero en la práctica existe. Por Y ejemplo, de hecho, el congresista, si me perdona usted, señor Pariona, el congresista Fujimori el día de ayer puso un tuit en el que ya lo había usted convertido en un dibujo animado, creo que era Goku, de Dragon Ball, y dijo, se suma a la bancada de los Avengers, el señor Pariona, y posteriormente la señora Aramayo publicó una foto en la que así decía es. más fujimorista que nunca. Entonces, la verdad es que Ahora, quedamos un poco ahí sin saber si usted iba hacia un lado o hacia el otro, ¿no? cuando hablamos del grupo Avenger, cuando hablamos, es un grupo de amigos, es un grupo que de repente nos une por otros fines, y yo siempre, por ejemplo, yo he estado en muchos temas con él, ¿no? Pero eso a mí, por ejemplo, me alegra bastante y me da mucho gusto que Kenji, por ejemplo, me tenga una consideración y no solamente diría que soy el último, el 11, el Avenger 11, sino podría ser el primer Avenger. ¿Por qué digo esto? Porque yo con Kenji siempre he caminado junto desde un inicio y mucho tiempo. Entonces, pero eso no quiere decir que yo ya tenga que tener una opinión todo lo contrario a un partido político. Nosotros hemos nacido de un partido político y seguimos en un partido político. Entonces, lo que creo que estamos creando una especulación, más allá de las posesiones, obviamente, que naturalmente se da en muchos partidos políticos, eso no es novedad. Entonces, ese es un partido grande y creo que lo que tenemos que hacer nosotros los políticos o los integrantes de la bancada es un poco entender que por la magnitud que tenemos de una bancada mayoritaria, como dice, y una bancada grande, obviamente con bastantes discrepancias, porque el tamaño mismo no va a hacer que siempre va a haber posiciones distintas, pero tenemos que aprender a convivir y discrepar. Y eso creo que aún todavía sí puedo reconocer yo personalmente que aún todavía creo que nos falta en nuestra bancada. Pero yo sé que este tema lo vamos a todavía ver en nuestra... Permítame sí. un apunte, que es que la especulación no la ha generado la prensa, la han generado ustedes desde su bancada. La especulación la ha generado el señor Kenji Fujimori hablando de los Avengers y más todavía cuando usted dice que podría incluso ser el primer Avenger, cosa que, y con foto además, ya ha hecho usted un personaje de dibujos animados y realmente el señor Kenji Fujimori ha logrado que la prensa peruana política hable de los Avengers. Yo estoy Sí, seguro es que si más, nos están viendo en otros países deben creer que nos hemos vuelto un poco es locos. más, yo quisiera aclarar, Pero lo por que quiero ejemplo, preguntarle es si es usted un Avenger o no. claro, yo no tengo ningún inconveniente en ser un Avenger más. Ah, caramba. La verdad, Ya. no es un problema para mí, al contrario, para mí Es un honor. es un honor, podría decir, porque yo tengo un acercamiento, una amistad con Kenji y es un gran amigo para mí. Como persona y como congresista hemos hecho muchas actividades, incluso en algunas regiones, todo, pero eso no tiene que ver nada con mi posición. Yo no puedo pensar diferente a un partido, no es un tema partidario. Mi posición en mi bancada siempre va a ser en base a lo que nosotros vamos a abordar en la bancada. De Para acuerdo, eso pero tenemos- si me permite, humorista, yo creo que lo que ha planteado Kenji es estrictamente partidario. y en la bancada tenemos nosotros una presidenta del partido, tenemos que lidera una lideresa que es Keiko Fujimori, y aún todavía no existe otra bancada. Bueno, para eso nos acompaña también la congresista García y yo le quiero preguntar si es que las posiciones que presenta y que expone el congresista Pariona son mutuamente excluyentes o no, porque yo tenía entendido hasta el momento, pero por supuesto yo hablo desde fuera de la tribuna y de la cancha, que para ser un Avenger había que de alguna manera renunciar a Fuerza Popular o alejarse políticamente del credo fundamental de Fuerza Popular, que es el liderazgo de Keiko Fujimori, y que más bien sería Kenji el líder de este nuevo grupo. ¿Es así o...? Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que las opiniones del congresista, del colega Pariona, son absolutamente válidas. Son sus opiniones, son sus posiciones y hay que respetarlas. Él ha dicho, yo quiero ser el Avenger número 1, soy muy amigo de Kenji. O sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿ah? Pocas palabras. Pero explíqueme entonces, porque yo parece que no soy tan buen entendedor, porque no termino de entender. Usted dice que es muy amigo de Kenji, pero parece que quiere usted mantener su amistad fuera de la esfera política y que más bien el Congreso va a quedar alineado dentro de la bancada de Fuerza Popular. Porque, a ver, lo que yo entiendo, justamente recogiendo lo que dice la congresista García, es que efectivamente aquí hay básicamente una opción u otra. No creo que haya en estas alturas de partido un camino intermedio.
Entonces, aquí se puede o seguir el liderazgo de Keiko y la institucionalidad del partido o sumarse a esta empresa que han emprendido Kenji y Fujimori con los que él ha bautizado como Avengers. Entonces yo le pregunto, ¿usted se va a plegar a una o a la otra? No, lo que pasa es que aquí cuando se habla del tema de Amir, o lo que yo estoy interpretando también, es que el tema de Kenji ha sido desde un inicio luchar por la libertad de su padre. Y ahora su padre Está libre. Está libre. Entonces, y yo siempre he sido parte de que su papá esté libre. Pero entonces ahora que está libre, Entonces, ¿usted está infiriendo que ya no tiene propuesta? ¿O? No, eso quiere decir de que, por eso digo, para mí es un honor de que me considera a mí Kenji como amigo y parte de esa alegría, de esa tranquilidad que tiene ahora su padre. Entonces, yo creo que eso era el tema, básicamente. Permítame, Ahora creo, disculpe usted, pero creo que está siendo un poco ingenuo o ligero en su análisis, porque yo no creo, disculpe, que Kenji Fujimori haya hablado solamente de amistad con las cosas que ha dicho. Ha hablado de Ana Jara, ha hablado de Pierre Figari, ha hablado de una reforma, ha hablado de una reconciliación y ha hablado directamente de una reestructuración del partido. No es así, de repente yo no entendí bien, pero creo que Kenji habla de una cuestión que trasciende a la amistad. Sí, Kenji tiene sus posiciones políticas sumamente claras. Él ha dicho de reestructuración versus reconciliación, lo que planteó. Kenji Fujimori logró su primer objetivo, como bien lo ha dicho el congresista Pariona, que fue la libertad de su papá. Tiene el otro objetivo, que es la gobernabilidad. Y la libertad, dijo. La libertad y gobernabilidad. Ahora, yo entiendo al congresista Pariona, entiendo su posición. La diferencia acá es que hay la libertad de expresar lo que sientes, lo que deseas, lo que piensas, tu ideología política, pero al margen de eso, yo creo que el congresista Pariona sabe cuál es el lineamiento político de Kenji Fujimori. Lo sabe y él está llano a sumarse al grupo, bienvenido sea. Y si su deseo de él y su voluntad es seguir dentro de la misma bancada que hasta ahora todos estamos, si bien lo ha dicho él, todos somos Fuerza Popular, hasta ahora. Si bien es cierto, hay 10 congresistas que están alineados al pensamiento de Kenji, a los propósitos políticos de él, también es cierto que el único que puede decidir sin presión alguna es el congresista Pariona. Yo le entiendo a él bien clara su posición. Yo quiero ser la Avenger número 1 porque en todo caso siempre he luchado por la libertad de don Alberto Fujimori. Ahora me sumaré a este esfuerzo, seguiré luchando. Es lo que él ha dicho a los medios de comunicación. Pero también hay que respetar la parte cuando dice yo no me voy a oponer a todas las decisiones de Fuerza Popular porque él sabrá cuándo y en qué momento lo hace. Esa es su libertad de expresión. Ahora, pero la propia Keiko Fujimori cuando habló de la unidad de su bancada se refirió a una cantidad de congresistas en los que los Avengers ya estaban excluidos. Entonces, por más que efectivamente haya una voluntad todavía de ver en qué decanta esta tensión que se ha desatado entre los hermanos Fujimori, en la práctica ya hay un discurso que habla de una separación por completo entre Keiko y Kenji, y Keiko ya no los toma en cuenta. De hecho, en el tuit que puso con respecto a la última participación de la bancada en el hemiciclo, ya habla de una cantidad de 61 congresistas, ¿no? Yo reconocí efectivamente que la lideresa luego de las votaciones había puesto felicitaciones a mis 61 congresistas y que de hecho nos excluía a nosotros. Claro. Eso entendí. Dentro de esos 61 está Federico Pariona. Ahora, yo no puedo, ni nadie creo que puede forzarlo a él tomar una decisión definitiva. Si él quiere manejarse con esa forma intermedia, pues está en todo su derecho, ¿no? Y él es el único que puede decidir. No, de acuerdo, pero aquí recojo la palabra que usted ha utilizado y se la planteo al congresista Pariona, porque esta forma intermedia creo que es incompatible con la existencia partidaria o la existencia ideológica de los dos grupos que se han armado. Porque creo que Héctor Becerril, la congresista Bartra, la congresista Letona, el propio congresista Salaverry, han sido bastante categóricos a la hora de juzgar la acción de este grupo liderado por Kenji Fujimori. Y por otro lado, la congresista García, el congresista Bienvenido Ramírez, el congresista Clayton Galván, también han sido categóricos a la hora de señalar un parteaguas que no necesariamente implica un quiebre ideológico con la matriz de Fuerza Popular, pero sí que va a haber un grupo independiente. Entonces, yo no creo que pueda usted pertenecer a los dos grupos. Lo que pasa, tal vez no sé si estoy entendiendo mal o no me estoy dejando entender, ¿no? Aparte de Fuerza Popular, no existe otro partido, otro grupo constituido, o sea, una bancada de fujimorismo. Existe una bancada que nos une a los 71 congresistas. No tenemos congresistas que ya renunciaron. No, claro, pero es un análisis meramente formal. Bueno, estamos adelantando en todo caso, ¿no? Pero porque yo tengo entendido que hoy se iba a tomar una decisión con respecto a la permanencia de hoy hemos tomado la decisión. ¿Y cuál es la decisión a la que han arribado? De no renunciar
Ya. En primer lugar, y la segunda es de mantenernos en el partido, pero si hay una sanción de expulsión para uno, entonces va a tener que ser aplicada para todos porque no vamos a aceptar la expulsión de uno solo. Frente Que a no un es... mismo hecho tiene que haber una misma sanción. Ahora, pero digamos que dentro de la lógica de sanción de Fuerza Popular se podría esgrimir el argumento de que, por ejemplo, Kenji Fujimori podría ser expulsado porque él ya tiene 2 suspensiones. Entonces, esta sería ya una, qué sé yo, comisión Tercera reiterada de sanción. falta, no sé. Frente a eso, renunciarían los 10. Sí, Ya, eso sí. entonces, perfecto. En ese escenario, que ya no es hipotético, sino es un escenario perfectamente claro y viable, porque la posibilidad de que expulsen a alguno está, ¿usted renunciaría a la bancada o no? No tengo ninguna motivación por qué lo tendría que hacer. Lo que sí yo voy a hacer es... Si votan a Kenji Fujimori lo- de la bancada, le estoy planteando, ¿usted lo- renunciaría o no? La verdad que no tengo en la mente si lo van a hacer, lo van a votar. O sea, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entender actualmente es que hay un proceso, hay un comité que está viendo todo el proceso disciplinario Sí, y hay que entender. O sea, internamente, yo ¿no? no estoy, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los procesos disciplinarios que se abren a los colegas. ¿Por Yo, qué, ejemplo, congresista? yo siempre lo he dicho en mi bancada, pero esa es mi posición y eso lo sabe, por ejemplo, mi bancada. Pero si la mayoría de mi bancada ha decidido abrir el proceso, también soy respetuoso, porque es un partido democrático, un partido que siempre lo ha puesto en debate el tema. Y si la mayoría lo ha dicho, ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esperar al comité que nos informe. Y ahí yo tendré Su me imagino, análisis mi análisis, y mi hará posición. su Entonces, proceso. y no puedo en este momento adelantar, porque vuelvo a repetir, no hay una bancada, no hay otra bancada, solamente tenemos una bancada. Eso no quiere decir que que yo tenga que dudar de mi bancada. Si en algún momento mi bancada puede contradecir mis opiniones, yo tendré ¿Qué tal vez decidir? otra Ahora, otra entonces decisión. le planteo la pregunta quizá con más justicia, congresista Pariona. ¿Usted siente que esa situación en la que está teniendo que responder a esta pregunta, que efectivamente es una pregunta que se adelanta a un suceso que podría Ujú. darse, pero que todavía no Podría. se ha dado, esto tiene que ver directamente con lo que Kenji Fujimori ha hecho, porque ese tuit de Kenji Fujimori lleva a que la prensa le pregunte directamente si es que usted se va o no. ¿Usted cree que Kenji Fujimori le ha No, hecho un daño poniendo ese tuit? Kenye no tiene nada de malo. Yo no lo veo nada de malo. Al contrario, yo también he hecho un retweet, te reconocí, valoro mucho el aprecio que me tiene Kenji Fujimori. Siempre, y lo voy a respaldar a él, lo he dicho bien claro, y lo voy a apoyar también en defender la libertad de Alberto Fujimori. Porque su padre, para mí, Alberto Fujimori, para mí es un personaje que jamás lo voy a olvidar. Para mí es un comando, siempre he dicho, hasta un comando de guerra, porque en el momento más difícil de los años 90, él como presidente en ese tiempo nos ha ayudado mucho, y yo soy de la zona de Satipo, Selva Central, en Junín, y recuerdo mucho cómo el terrorismo ha destruido esa Golpeó zona. esa zona muchísimo, sí, es Entonces, cierto. yo por eso me siento orgulloso de apoyarlo aquí, porque eso ha sido Pero lo que yo quiero el motivo entender, que me... congresista, que es en donde vuelve a nacer la duda, es a qué se circunscribe su apoyo a Kenji, porque dice que es su amigo, que lo admira, que valora mucho, ya, pero lo que yo quiero saber es si es que Kenji Fujimori emprende una aventura política ajena a Fuerza Popular, ¿lo va usted a acompañar o no? Es una respuesta A o B. Bueno, inicialmente, usted sabe, estoy manifestando, el objetivo era luchar por la libertad de su país. Ahora es defender. Y yo sé que hay muchas críticas y tenemos que explicar a la población y hacer entender porque lo importante o lo positivo de este indulto y la decisión que tomó el presidente de la República. Ya. Segundo, Kenji Fujimori manifiesta que va a apoyar la gobernabilidad. Él está pensando en la reconciliación. Me parece interesante. Pero estos temas, yo sé que seguro cualquier otro integrante de la bancada, cualquier otro grupo político o partidario también, yo estoy seguro que también lo está pensando en lo mismo. Entonces tenemos que, creo que... Yo no creería, ¿no? Esto Varios llevar, de los miembros de la bancada han dicho esto que Kenji está haciendo un daño al Fujimori. lo que tenemos que hacer es, creo que algunos temas, obviamente que seguramente de acá lo vamos a hacer en nuestra bancada, porque nosotros somos integrantes de una bancada, ¿no? Aún todavía lo ha señalado mi colega, que ellos han decidido no renunciar. Eso quiere decir que estamos en una bancada, somos una sola bancada. El Fujimorismo es uno solo. Entonces, pero mi amistad con Kenji, mi apoyo a Kenji, en algún momento, como lo he hecho, eso va a continuar. Entonces, y si eso me permite ser un Avenger más, me parece perfecto, no tiene nada de malo, no es un tema político. Para mí, O sea, creo ¿usted cree que los Avengers no son un tema político? ¿Cree que son un grupo de dibujos animados que se ponen en Twitter a manera de camaradería? Quiero entender. No tanto así, sino yo pienso que hay un grupo con ciertas afinidades, tal vez con temas de repente, cosas en común, porque Kenji es una persona también que me parece a mí interesante cuando él habla, por ejemplo,
habla de reforestación, habla siempre de apoyar a las comunidades nativas, comunidades campesinas, y eso a mí me encanta. Yo vengo de las comunidades nativas, ¿no? Vengo de comunidades campesinas, y eso... Sí, congresista, pero es que hay veces que en política no se puede estar bien con Dios y con el diablo, y la verdad es que aquí hay una situación en donde hay un grupo de congresistas que están siendo rechazados de una bancada y le pregunto... Yo estoy con mi partido. Yo tengo 6 años, en Fuerza Popular de Militancia. Fuerza Popular, sí, y entonces yo no tengo ninguna motivación para contradecir una decisión, salvo que de repente en algún momento, pero en mi bancada lo tendré que manifestar, ¿no? De acuerdo. Congresista, entiendo su posición. Congresista, le quería preguntar que nos cuente, en la medida, por supuesto, de sus posibilidades, porque entiendo que también hay un círculo de privacidad que no puede develarse, un poco más sobre la reunión que han sostenido hoy día y cómo es así que han llegado a este acuerdo de no renunciar, y cuéntenos lo que pueda contarnos de esta reunión, porque la verdad es que desde que se dio el proceso de vacancia, de indulto y posteriormente de nombramiento del gabinete, se ha ido aumentando los decibeles en la tensión entre estos grupos, y hoy día era un día clave, ¿no?, para los que seguimos de cerca lo que venía sucediendo dentro de Fuerza Popular. Cuéntenos un poco, por favor. Sencillamente hubieron propuestas para renunciar, pero analizando bien los hechos, políticamente no correspondía, no era beneficioso para ninguno de los parlamentarios renunciar, porque si nosotros renunciamos no podríamos integrar comisiones, no podríamos presentar de manera individual proyectos y tampoco integrar la comisión permanente. En consecuencia, viendo esa situación, nosotros decidimos ratificar nuestra posición como un solo puño, como un solo grupo de trabajo, y en segundo lugar, acordar de que si alguno de nosotros era sancionado o expulsado, tendría que ser la expulsión para todos, porque si uno era expulsado, todos íbamos a tener que tomar el mismo camino. O sea, están más unidos que nunca. Estamos más unidos que nunca. Pero cuando hablo de ustedes, me refiero a ustedes 10. A los 10 nos referimos. Ya, porque justamente usted, creo que con una lógica política clara, me dice, vea, si yo renuncio, pues pierdo una serie de derechos que además me quitan la posibilidad de ejercer el encargo que mi pueblo me da. Exactamente. Y yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, ya 2 congresistas de su bancada, de este grupo, vamos a decir, de esta protobancada, ya fueron separados de la comisión permanente por pertenecer a este, digamos, grupo más pequeño. Entonces, estos derechos ya están siendo recortados en la práctica. Claro, en ese caso fui yo específicamente, yo integraba la comisión como miembro titular y también el congresista Bienvenido Ramírez. Sí. Pienso que no son acciones adecuadas al nivel del partido Fuerza Popular, un partido tan cimentado, que juegue a la revancha política. No es saludable para el partido, ni para el país, ni para nosotros como congresistas. Pero, en fin, lo he dejado ahí porque era el tema del receso parlamentario, que teníamos que estar presentes, y como estoy un poco delicada de salud, dejé el tema ahí para que ellos pongan, para que ellos pongan al congresista que creen conveniente poner, porque es una comisión muy importante que precisamente... Entre legislatura y legislatura es básicamente el Por pleno. supuesto, y específicamente ahora va a tener que ver los proyectos de ley que va a presentar la Premier, claro, Arauz, en este receso parlamentario, porque no va a pedirlas a exponer, porque en realidad es muy extenso, entonces ella lo va a hacer a través de pequeños proyectos de ley. De acuerdo. Ahora, congresista, el partido había confiado en usted para formar parte de la comisión permanente, que es fundamental. Y efectivamente no se ha tomado una decisión interna en Fuerza Popular con respecto al destino del grupo que usted integra. ¿Cómo se sintió usted cuando se enteró que había sido retirada de manera unilateral de esta importante comisión, cuando usted no había renunciado ni había sido expulsado todavía? Déjame decirte que esa decisión ya venía desde mucho más antes, porque me lo pidieron a mí para que yo dejara voluntariamente la comisión, teniendo en cuenta que no tenía la misma ideología política de ellos, en el sentido de que, como también soy integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales, se estaban manejando 2 temas políticamente, que era el tema del fiscal de la Nación y era el tema del Tribunal Constitucional, con lo cual yo discrepaba porque no era de ese mismo pensamiento. Teníamos que dejar a las instituciones la independencia que les corresponde. En consecuencia, como yo tenía criterios y opiniones distintas, me pidieron a través de un tercero que renunciara. Pero yo dije, ok, que me lo pida institucionalmente. Claro, digamos, para yo hacerlo. Pero como ya se vino el problema, lo dejé ahí nomás, y la verdad que no me causa perjuicio, pero sí me causa extrañeza, porque en un partido tan consolidado como Fuerza Popular no podemos jugar la revancha política. ¿Y le causa, más allá de extrañeza, decepción? Porque yo me imagino que usted ha empeñado esfuerzo, tiempo, trabajo
en Fuerza Popular y que de alguna forma u otra, de un día al siguiente, deje usted de formar parte por lo menos de la cara visible de Fuerza Popular, le genera, le estoy hablando como persona, decepción, se siente defraudada? Bueno, yo ya veía estas prácticas venir, o sea, a lo largo del año y medio he visto estas prácticas con alguien que no se alinea políticamente, le quitas, y a alguien que quieres que se alinee, le das. Entonces, estos juegos políticos son los que a mí me hacían presumir válidamente de que en cualquier momento podían tomar esa decisión, otra decisión que puede ser peor o que puede ser mejor, no lo sé. Pero, en fin, yo creo que no deberíamos actuar de esa forma. Si O sea, estamos usted, dentro de un solo partido, debemos ser todos un bloque, como siempre hemos querido hacerlo. pero estos juegos de toma y daca dentro del partido son comunes, entonces me dice usted, por lo menos en su experiencia lo ha visto Por lo menos en mi sus pesos. experiencia personal, puedo decir que sí lo he visto, porque me ha pasado con la comisión permanente, ¿no? ¿Usted O se ha sea, sentido de alguna manera extorsionada? no, extorsionada no. Yo tengo mi carácter y creo que lo he mostrado siempre. Soy una mujer firme y decidida, pero esperaba que ellos lo hagan. O sea, si me quieres quitar algo, quítamelo tú. O sea, no me hagas no me hagas aparentar lo que no es. No me Que haya pidas una que renuncia. renuncie, claro. No me pides que renuncie cuando en realidad yo no te he pedido la renuncia. Entonces, ¿Y lo por qué dejé el ahí. partido quisiese o buscaría maquillar una renuncia cuando lo que hay es una remoción directamente de su cargo? Porque precisamente lo que hay que cuidar siempre es la imagen del partido. Entonces, fue tan evidente que ante esta situación nos quitaron la comisión, tanto a Bienvenido Ramírez como a quien habla, pero fue después precisamente de la no vacancia y del indulto al señor Alberto Fujimori, que creo que ha sido el que ha generado todo este conflicto. El gatillo, ¿no? Claro, porque si bien es cierto, habían conflictos al interior de Fuerza Popular, como dice Federico, discrepancias que son normales dentro de cada partido Sin duda. político, pero cuando ya pasó lo del indulto ya vimos que la situación era totalmente distinta. Habían parlamentarios que efectivamente sí venían luchando. Uno de ellos ha sido Federico, que ha venido desde hace muchísimo tiempo luchando por la libertad del presidente Alberto Fujimori de manera conjunta con Kenji y otros parlamentarios. Yo me he sumado al final. De Al acuerdo. final parecía que yo estaba sumamente alineada a Fuerza Popular, pero al interior yo sí tenía mis discrepancias. Habían cosas que en realidad no me gustaban, como por ejemplo votación en bloque cuando eran temas de conciencia. Entonces, el tema de la no vacancia, o mejor dicho, del procedimiento de la vacancia, que para mí no era un tema regular. Me ha Eh, dicho el Tribunal Constitucional, el tema del fiscal Claro, de el la tema Nación, del ¿no? fiscal de la Nación, entonces son discrepancias que a veces tú las, como de repente las das, pero no las tomas en cuenta, entonces como que va minando y dice, pero ¿en qué estoy metida, no? Y dígame una cosa, congresista Pariona, lo que la congresista García señala es grave. Dice ella, y lo acaba de decir, que durante los 18 meses que ella ha formado parte de la bancada ha visto cómo se ejerce presión sobre miembros de la bancada de Fuerza Popular que tienen una posición disidente a la mayoritaria y que se utiliza pues el poder que confiere colocar o quitar a alguien de una comisión para tratar de doblar la voluntad de los congresistas. ¿Usted ha visto algo de esto? ¿Usted cree que esto es así o no necesariamente ha sido su experiencia de esta naturaleza? Sí, bueno, y yo sé que yo le entiendo la posición del colega, porque en realidad perteneces a una comisión y luego ya no estás en una comisión, obviamente te va a generar alguna incomodidad, ¿no? Pero yo he visto muchos casos y siempre se ha dado. Cuando un colega a veces ha estado con un proceso disciplinario por un tema pendiente, hasta incluso han sido separados temporalmente hasta que resuelvan sus O problemas, sus sea, temas, castigados hasta que se arregle el problema. hasta que resuelvan, ¿no? sus problemas. Siempre lo he visto, ¿no? Y, y ahora, bueno, en este caso lo hemos visto con mis colegas. Que por cierto, y como digo yo, una vez más, yo no estaba, por ejemplo, de acuerdo, y siempre lo he dicho, este procesos que se han abierto, para mí personalmente no es tan bueno. Y lo digo de buena manera, con Sí, el sí. mejor aprecio a mis colegas. Yo sé que mi bancada tiene colegas con experiencia, colegas con carácter, colegas con muy buenas ideas y, y siempre va a haber estos temas de discrepancias que hay que entenderlo. Creo que lo que tenemos que hacer, y yo lo digo ahora, y lo digo público, y lo voy a decir en mi bancada y en las reuniones también, estamos a un segundo año y no para un tercer año, se puede decir, vamos a tener que entender que como bancada mayoritaria, como una bancada grande, tenemos que entender que en política hay que tener bastante correa, bastante
prudencia también en el momento de tomar decisiones. tomar decisiones, ¿no? Congresista, quiero hacerle una pregunta muy simple, ya que no hay efectivamente una formalización de esta decisión entre las bancadas. Cada movimiento político tiene un líder. En eso creo que estamos de acuerdo. ¿Quién es su líder? La lideresa. O sea, Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la lideresa de la bancada de partido. Yo le pregunto a usted personalmente, ¿usted a quién le debe lealtad como congresista? ¿Usted se siente identificado con el liderazgo de Keiko o de Kenji? No, con la lideresa Keiko Fujimori. Ella es la lideresa de Keiko, del partido. Entendido. Y es la presidenta del partido. Entiendo. Kenji Fujimori tiene un liderazgo nato, un liderazgo que él y todos lo saben, que tampoco podemos nosotros, bueno, muchos podemos sentir hasta envidia, porque de verdad no tenemos la llegada que él tiene, por ejemplo, cuando él sale a las calles. O sea, eso nadie lo va a quitar. Y como muchos de los colegas, cada uno tiene una fortaleza, y más aún todavía si hablamos políticamente, pero... Y más aún si hablamos de Avengers. Pero lo que le quiero preguntar es, líder Keiko. Claro, Keiko Fujimori. Congresista, líder. De Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori. Pero usted para nuestro bloque, Kenji Fujimori. ¿Y usted no se siente parte del bloque? Acá hay un bloque que está hablando clarísimamente la congresista. Pero parte del bloque, o sea, como bloque de amigos. Ahí está la congresista para que responda. ¿Es un bloque de amigos? Estoy reclamando. Es un bloque con ciertas ideologías políticas de una misma línea. Es más, si hablamos de un grupo de amigos, o sea, si hablamos así de Avenger, porque si es así, yo por ejemplo soy el uno, estoy diciendo, ¿no? Yo hace rato he dicho que soy el uno. Con Kenji voy a seguir siempre como mejores amigos, pero eso no quiere decir, por ejemplo, quiero, por ejemplo, rescatar lo que dice la colega. Las decisiones que tiene un grupo de amigos, obviamente no es una decisión de partido. Es una o sea, ¿usted cree que el grupo que hoy día representa a la congresista es un grupo de amigos? Claro. Es lo que está diciendo. Porque no es un partido político, no es una bancada. Se puede decir un grupo de colegas que tiene hay afinidades. Repente, que se reúnen ahí a conversar sobre algunas cosas, claro, de repente a jugar cartas. Pero las decisiones que se toma ahí no es una decisión partidaria, es una decisión de amigos. Y nosotros tenemos una bancada. Las decisiones de Kenji tampoco puede ser para que cualquier otro, un amigo pueda cumplir, pueda seguir los pasos. En mi bancada igual, la lideresa no dice, ¿sabe qué? Tienes que hacer esto. Si hay algún tema, lo hemos discutido en la bancada y la bancada al final toma una decisión. Ha quedado clara, de ninguna manera entonces va usted a sumarse a este grupo de amigos, como lo ha llamado, y la congresista sí asume que ella va a, a continuar con este grupo que dice además que están más unidos que nunca. Vamos a ver cómo decanta esta situación en base a una posible suspensión. Congresista, yo me tengo que ir a una, solamente un segundito, pausa. Lo que dice ella, bueno, es un grupo que ahorita está supuestamente viendo un proceso y hay que entender. Yo les entiendo, y es más, voy a yo en algún momento decir lo que yo siento por ellos, porque para mí, por ejemplo, un proceso disciplinario tiene que tener más argumentos. Pero bueno, al final es la decisión de la bancada, lo respeto mucho, pero esto creo que en algún momento se va a acabar. Yo estoy seguro... Esta división, dice. Sí, estoy seguro que se acaba. Al final es una bancada, el fujimorismo siempre es uno, yo siempre lo he dicho, y ha habido peores discrepancias, y yo creo que más antes, ahora veo que es un tema también de familia, hay que separar la cosa, la familia, la amistad y la política, ¿no? Bien, ya tiene claro entonces que con el congresista peruano no pueden contar dentro de los Avengers, más allá de para ver una película o comer ahí unos piqueos. Con esto les agradezco mucho a los dos por haber venido al programa. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con Dieter Columbus y con César Campos para analizar lo que justamente se ha dicho aquí y otras cosas que están dando que hablar en política. Corte y volvemos. Bienvenidos de vuelta todos a Contactos de Verano. Nos acompaña Dieter Columbus y César Campos, y con César hemos acordado presentar a Dieter como un avengerólogo que nos va a ayudar a desentrañar qué está pasando, porque aquí nos hemos hecho una pregunta a los tres y debo ser absolutamente sincero, no terminamos de entender qué ha sido lo que ha pasado dentro de Fuerza Popular y no terminamos de entender si va a haber una decisión en la bancada. Y la verdad, y esto es una cuestión ya de poco pudor de mi parte, no termino de entender qué hago hablando de Avengers en un programa político. Quizá esto hable de que estamos cada vez más cerca de la extinción. Pero bueno, Dieter, avengerólogo, por favor, píntanos la cancha. ¿Qué está pasando en este país? Mira, lamentablemente, Miguel, te tengo que decir, a pesar, ¿cómo se llama?, de lo que dice mi buen amigo César Campos, que más allá de la película, no tengo mucho conocimiento de los Avengers, pero lo que sí te puedo decir es que esta situación, de alguna manera, lo que revela es que
gran parte de nuestra política y nuestros políticos son una caricatura, ¿no? Solamente falta que yo diga plop y me caiga de espaldas, ¿no? Pero es lamentable, pues, ¿no? Lo que sí me ha causado cierta impresión, y creo que a los tres es lo mismo, es que el congresista Pariona haya dicho básicamente que el grupo de los 10 que están, o de los 9 que están con Kenji Fujimori, son un grupo de patas. Eso que he dicho literalmente. Son un grupo de patas. Eso quiere decir que coordinan para irse de tono, una cosa así, pero por el tema político no va la cosa, ¿no? Entonces... Cosa que es curiosa, disculpe, Dítel, porque las críticas de Kenji Fujimori han sido estructuralmente políticas. O sea, yo nunca he visto a Kenji hacer una crítica sobre qué hacen el fin de semana o qué tipo de temas tocan en la mesa. Creo que más bien lo que ha hecho ha sido encajar críticas políticas a un grupo político, ¿no? La crítica a Figari, a Ana Vega, es una crítica esencialmente política. Entonces, yo no entiendo muy bien esta idea que tú presentas, ¿no? No, es bien extraño porque, a ver, el congresista Pariona ha dicho que él sería el primer Avenger, ¿no? Porque él es, creo, el mejor amigo de Kenji, o uno de los principales amigos. Pero la conversación entre la congresista García y el congresista Pariona, creo que lo que te desnuda finalmente es que ninguno de los dos sabe más o menos cómo va a terminar este tema, ¿no? Y uno, que es el señor Pariona, creo que ha tratado de ser lo más diplomático posible para no referirse a todo el entuerto que hay dentro de Fuerza Popular, y la señora García ha sido, pues, ha continuado con la línea que ya venía, con el rol que ha asumido desde que votó por la no vacancia o se abstuvo de la vacancia del presidente Kuczynski, ¿no? Porque acá hay un tema que la vez pasada comenté, que era los intereses ya se están moviendo en torno a varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ya se está hablando, por ejemplo, de una nueva inconstitucionalidad para el tema de la bancada mixta, sí, ¿no? Una vez más vamos a caer en el tema de los Avengers, pero gran parte de ellos están viendo la inconstitución, han firmado la demanda de inconstitucionalidad con este reglamento, y curiosamente los que piden o han firmado la inconstitucionalidad son los que han aprobado o votaron a favor de la modificación del reglamento, sí, que claro, ahora tilda de inconstitucional. Entonces, se pusieron solos el candado, digamos. Sí, o sea, yo digo, primero, porque se supone que han leído lo que han aprobado, ¿no? Aprobaron el tema porque se supone constitucional. Una suposición generosa esa. Yo estoy, por eso, ha venido el Papa, doctor. Entonces tengo que demostrar, pues, mi buena voluntad para con todos mis prójimos, ¿no? Entonces, votan a favor de la reforma y ahora quieren que se declare inconstitucional. Bueno, la lectura que yo tengo es que quieren que, por ejemplo, se declare inconstitucional porque quieren hacer una bancada propia. A mí también me queda claro, y por eso es que no renuncian, para no renunciar a los derechos, como nos explicó la congresista García. Y te corto un segundo, claro. César, no te he preguntado tu opinión sobre esta explicación que nos ha dado la congresista Pariona, sobre si crees que se va a escindir la bancada. ¿Cómo ves esta situación? Que, dicho sea de paso, creo que la ciudadanía ya la tiene un poco cansada también, ¿no? Creo que ya estamos esperando que se empiecen a hablar de políticas públicas y no de Avengers, pero aquí estamos, ¿no? Pero en la misma línea que ustedes han comentado, ¿no? Evidentemente la conducta de los 9, más Kenji, es una expresión política. Le salvaron a PPK de la vacancia, actuaron, gestaron, entonces son más que un grupo de amigos. Evidentemente tienen un eje político mediante el cual actuar y guiado, por supuesto, por el pensamiento guía de Kenji Fujimori. Eso es evidente. Lo segundo es justamente lo que se plantea, Dítel, cuál va a ser el destino. Si en realidad quieren armar bancada, y pareciera por la forma como están reclamando que efectivamente van a arribar a eso. Lo tercero va a ser más bien la puja de cuántos más se van de un lado o se van para el otro, porque la comidilla dentro del Congreso es que ya Keiko habría recuperado a 4 personas, mientras que más bien Kenji dice que, o aludió incluso al congresista Pariona como que ya se habría sumado, cosa que él ha desmentido. Figura, parece. Claro, ¿no? Entonces, tirando cintura Kenji acá con fuerza, porque Kenji lo presentó como el nuevo miembro de la bancada Avenger y claro, parece que no era así. Este juego post visita del Papa creo que se va más bien a abrir todas las cartas, ¿no? Obviamente en un horizonte, apuntando hacia una meta, que se van a poner las cartas sobre la mesa. De hecho, creo que este es un ensayo todavía para definir una bancada propia y, en segundo lugar, definir cómo se va a comportar frente al gobierno. Y, por supuesto, el gobierno tampoco está cruzado de brazos. Yo creo que hay
vínculos y hay conversaciones y probablemente algunas identidades que esté generando la propia primera ministra y congresista de la República, Mercedes Arauz, con parte de este grupo, ¿no? Les propongo hablar sobre esto que me parece bien importante porque de alguna manera va pues a encauzar el futuro de nuestro país en los próximos 3 años y medio, pero les pido por favor hacer un pequeño corte y volvemos con este tema en un ratito en Contacto de Verano. Estamos aquí de vuelta y como suele pasar en las pausas es que la conversación se pone más interesante y estábamos hablando de un tema que plantea César que me parece fundamental que ustedes puedan escuchar y que Ditel además se suscribe. Es que los dos analistas que me acompañan me dicen que PPK por lo menos ha tenido un gran éxito como estrategia política, que es que ha logrado desestabilizar por completo a la bancada. Los equilibrios del Congreso en general, yo no digo solamente Fuerza Popular, evidentemente este ritmo que siguen los enfrentamientos entre Mulder y del Castillo en el APRA también augura que las grietas se aumentan en vez de cerrarse. Y en Alianza para el Progreso igual, con las renuncias y con la conducta del Pastor Rosas, etcétera, etcétera. Yo creo que se va a dar un nuevo cuadro y además pongámonos a pensar, ingresando al segundo año de gobierno, cada uno de los congresistas quiere tener también un crédito frente a su electorado. Para poder Y capitalizarlo ese en un crédito nuevo proceso. depende pues de una buena relación con el gobierno y con las instancias del gobierno. En medio del desorden que se ha generado es como para aprovechar la generación de Mijael de ciertas identidades que creo la gente lo va a tomar normal. Mira, luego de toda la pataleta que ha habido porque Barreda, Prista, dirigente, todo eso pasa, todo se ha vuelto vertiginoso. Ya nadie se termina escandalizando. Que han pasado las cosas ha sido... Exactamente, como es vertiginoso, ya son temas que quedan Se normalizan. en el tintero, se normalizan y dicen, sí, pues, este gobierno lo tengo que solventar, no porque yo tenga una identidad con ellos, porque tengan una ideología, porque voy a traicionar a otro partido. Lo tengo que solventar por mi propia seguridad y porque el Perú necesita un destino y habrá que ayudar y habrá que empujar el carro. Creo que esa es la línea de pensamiento general. Ahora, tanto César Campos como Ditel soltaban dos momentos en los que se avisoró una posibilidad que Kuczynski parece haber capitalizado. César citaba un artículo del País. No, la primera entrevista que declara en julio del año Kuczynski 2016. Y por otro lado, Ditel citaba lo que dijo más bien César Hildebrand en una entrevista, ¿no? Hildebrand en su momento, en una entrevista, lo que le recomienda abiertamente al presidente es, oye, ¿tú quieres quebrar a Fuerza Popular? Entonces es bien fácil, concede el indulto y que sea Kenji el que lo anuncie. Y fue literalmente lo que PPK hizo. Entonces, por lo menos podemos decir pues que el presidente en esta oportunidad sí se dejó asesorar, ¿no?, políticamente, y que su movida o su jugada en pared política con el expresidente Fujimori, ¿no?, dio resultado, porque lo que ha hecho es no solamente lo que César mencionaba, esa entrevista donde decía que se quería pues apropiar, vamos a llamarlo así, de 30 parlamentarios, ¿no?, que el fujimorismo estaba pegado con babas porque pensaban llegar al gobierno para una serie de prebendas y demás, sino que la onda expansiva de su estrategia terminó pues por quebrar al APRA, Acción Popular, a la izquierda le ha dejado en un paso raro, ¿no? Porque Nuevo Perú terminó sustentando la no vacancia de un presidente que ahora quieren denunciar por todos lados, y el Frente Amplio quería, porque ya no han llegado ni siquiera los votos para la moción, presentar una nueva vacancia, que claro, no ha habido una decisión en ninguno de los dos bloques, pero a la izquierda también la ha dejado medio mal parada, ¿no? Sí, claro, pero mira, de la izquierda por lo menos tenemos que reconocer que, pese a todo lo que se le puede criticar, Marco Arana ha sido consecuente. O sea, Marco Arana impulsó el tema de la vacancia por incapacidad moral, mantuvo su posición y la sigue manteniendo, independientemente de que ahora tenga un cálculo electoral porque lo han proclamado partidariamente o lo quieren proclamar candidato presidencial del 2021, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la izquierda, bueno, las izquierdas parlamentarias en todo caso, ya están de alguna manera pues moviéndose, ¿no? Tienes a Arana por un lado, que de alguna manera quiere capitalizar este tema de una nueva solicitud de vacancia que no va a prosperar, ¿no? Y así considera las firmas, no creo que finalmente prospere, porque sería un absurdo que... Oye, ya todas las bancadas anunciaron que sí, no. ¿no? Y por otro lado tienes pues a Verónica Mendoza, que a mí me pareció curioso, por lo menos, verla sentada es gracioso, pues, ¿no? con Goyo. Yo ¿no? diría que es gracioso, de verdad. Aparte de lo de Goyo, que no van a unirse, pero el mensaje que da y que le han hecho un meme al respecto, donde recuerdan que también ella pedía el voto por PPK, es de verdad lo más contradictorio, ¿no? Verónica Mendoza anunciando, usted no tiene capacidad moral, usted tiene que irse, no, voten por PPK, le ponen en un meme. Porque la inconsecuencia de Verónica Mendoza, más las debilidades que tiene
todavía en temas de investigación por el asunto de las agendas, ser un correo chavista en el Perú de recursos para el Partido Nacionalista, todavía tiene que correr su lado judicial. Yo ahí sí, César, no lo veo tan extraño. ¿Sabes por qué? Porque finalmente Goyo tiene una inscripción partidaria, ¿no? Y necesita una inscripción partidaria. Pero eso lo convierte en un tema utilitario estructuralmente, ¿no? Pero Arana también lo fue, pues. De acuerdo. Y aquí hay una situación que quería plantearles, que es que efectivamente, además, yo creo que no solamente pasa este reacomodo en la izquierda por un tema de utilitarismo en el sentido de quién tiene la inscripción, sino que hay esta percepción bastante difundida en la ciudadanía de que se vayan todos, ¿no? Todos están manchados por Odebrecht, todo esto es un desastre, que se vayan todos. Y la izquierda, evidentemente, va a buscar pescar en río revuelto con un radicalismo de izquierda. Y creo que lo que está tratando de hacer tanto Verónica sentándose con Santos como Marco Arana persistiendo en esta vacancia es buscar de alguna manera capturar ese bolsón radical de izquierda que quiere que se vayan todos. Así es. Y de alguna manera cerrarle el paso a una opción que sea pues más radical todavía. Y anticipar las elecciones es algo que no pasa por la cabeza del grupo fujimorista, por ejemplo. Mira, es gracioso que toda la izquierda le imputa al fujimorismo la intención, a raíz de la pasada vacancia, de que Luis Galarreta sea el presidente. Es lo más ridículo y absurdo. Tú conversas con cualquier fujimorista de cualquier tendencia, ellos quieren más bien construir y consolidar su postura hacia el año 2021, lo cual me parece lógico porque en el váyanse todos, ellos también tendrán que irse. Claro. Es obvio, no van a tener ningún piso. Más bien Arana sí cree que va a ganar radicalizando y polarizando. Es un poco lo que hizo Goyo Santos cuando él conversaba con Yanacocha, por ejemplo, en el tema de Conga, hasta que se le apareció Wilfredo Saavedra. Nos olvidamos de un personaje que fue más radical, entonces lo obliga a Goyo a radicalizarse. Ellos siempre están en esa mecánica, corriendo en ese el juego, eje, ¿no? Corriendo el eje para poder Pero tener un discurso más radical. Coincido contigo, César, pero una vez más, hay una diferencia entre las dos izquierdas. De Arana podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero él no tiene, pues, anticuchos en investigación por temas de corrupción. Goyo sí. Verónica Mendoza también, De acuerdo. ¿no? Así es. Porque Verónica Marisa Mendoza, Glavi, todos no los digo que han que esté trabajado siendo con Villarán. investigada, pero su participación en el tema de las agendas, su letra, si es mi letra o no es mi letra, no ha sido del todo aclarada. Así como Kuczynski no aclaró el tema de sus vínculos con Odebrecht, la señora Mendoza tampoco ha desvinculado o ha desvirtuado cualquier sombra de duda, ¿no?, sobre su actuación cuando fue, ¿qué cosa era de Nadine? ¿Su secretaria? Era secretaria, O ¿sí? asistente, no sé, lo que sea. No, parte del problema, y aquí alejándonos de ese asunto, es que no ha terminado ni siquiera de definir cuál era su rol al lado de Nadine. Por eso es que hay gente que le dice su asistente, que claro, puede sonar respectivo, pero ella misma no ha dicho cuál era su rol dentro del nacionalismo, ¿no? Hay estos correos que efectivamente pues pareciera que ella era quien ayudaba con el tema de los recursos. El embajador Raigada, que fue embajador, además miembro del Partido Nacionalista, aprobado como la señora Verónica Mendoza manejó cuentas y número de cuentas donde recibió depósitos de los chavistas. O sea que ella que quiere pasar piola y quiere trascender o relativizar todas las responsabilidades que todavía se le tiene que investigar. Eso hay que tener mucho cuidado. Hablando de esto y hablando de corrupción, viene ya ahorita, en febrero, la declaración de Barata, que yo me imagino que va a generar pues un terremoto político. Yo les pido un último corte y regresamos para hablar del impacto que va a tener esta declaración, que va a ser fundamental. Corte y regresamos al toque. Estábamos hablando de la izquierda, que es un tema que vamos a volver a conversar con Dittel y con César de todas maneras, pero yo quería hablar rapidito para terminar sobre el tema de Odebrecht y lo que viene, porque no es poco, ¿no? Barata va a hablar y finalmente recordemos que Marcelo Odebrecht prácticamente ha empoderado por completo a Barata para que sea él el que diga lo que pasó. ¿Cómo crees que venga esta declaración frente a la Fiscalía, César? Ha trascendido que son temas muy concretos que se le va a preguntar, ¿no? Incluso digamos, el pliego interrogatorio tiene que ver directamente con las obras, con los personajes, con los aportes, financiamiento a los partidos políticos, corroborar si colaboró con Keiko Fujimori, con el partido aprista, porque hablan de Alan García. El problema está cuando Marcelo Odebrecht a todos se les apoyó y personaliza, pero estamos hablando de apoyos de campañas, es decir, de organizaciones políticas, donde todos sabemos que siempre han habido intermediarios, hay gente que interviene y a veces ni siquiera el líder se puede enterar. Yo, sinceramente, sigo viendo una enorme convicción en Keiko Fujimori de no haber conocido ni saber absolutamente de ningún vínculo que se le pueda dar con Odebrecht, pese a que le levantan todas las alfombras. Igual como el tema de García, ¿no? Donde ahora más bien los opositores a García dicen, no, lo que pasa es que él es muy amigo de todos los Odebrecht y va a terminar limpio. O sea, por todo lado va a perder García, de todas maneras. Pero creo que Barata
va a decir las cosas concretas y puntuales porque está obligado a hacerlo. Y está bueno, porque evidentemente. saca un poco esta bruma de especulación que creo que no hace Que ya hay ningún que favor a terminarla nadie, de ¿no? una Y hay vez, que por estoy favor. completamente de acuerdo. O sea, el Perú, Sí. no estamos en Finlandia, tenemos anemia, desnutrición, faltan carreteras, falta luz ya. Sí. No hay que ponerse a Hay borrar. que cerrar ese capítulo. Dite, ¿tú cómo ves el asunto con lo que diga Barata? Mira, coincido. Lo que diga Barata va a generar un terremoto político de todas maneras. Ahora, de lo político a lo judicial, tendríamos que ver si va a tener el mismo impacto, ¿no? Porque se tendría pues que inmediatamente se tome conocimiento de las declaraciones, se tendrá que corroborar pues cierta información, porque el dicho de un colaborador eficaz tampoco es pues palabra santa, se tiene que verificar. Pero yo no me preocuparía, o sea, sí es cuestión de preocuparse como ciudadanos que nos terminamos enterando cuánto de nuestros políticos están embarrados hasta las orejas con el dinero de la Caja 2, ¿no? Ya sea para campaña o ya sea para obras. El tema es que finalmente la atención está centrada básicamente en dos puntos, Alan García y Keiko Fujimori, ¿no? Que es lo que más se especula y más se interesa. En el caso del expresidente García, creo que demuestra bastante tranquilidad, igual que la señora Fujimori. Pero yo no solamente incidiré en ellos dos, porque creo que Barata también podría hablar sobre algún tipo de relación que hayan tenido con alguna otra empresa. El presidente puede desarrollar mejor lo que pasó con el tema del financiamiento del no, el tema de Susana Villarán. Y el propio asunto con Humala, que todavía no termina de quedar claro, ¿no? Bueno, Claro. sí, ¿no? Y también con el tema Para de ver si deriva el Claro, gasoducto, claro, ¿no? por Porque, supuesto. claro. Bueno, señores, les agradezco muchísimo por haber venido. Ya son las 12, nos Estupendo. convertimos aquí en Calabaza. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde para continuar con la cobertura extraordinaria que le estamos dando a la visita del Papa, y a las 11 nos vemos en Contacto de Verano. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Tengan Gracias. ustedes buenas noches y duerman bien. Chao.